Hace 60 años, Gran Bretaña albergaba el mayor espectáculo del planeta. Cada septiembre, miles de personas acudían en manada hasta Forborough, en Hampshire, y se pasaban el día mirando fijamente al cielo. Lo que veían atravesando el aire eran sorprendentes máquinas volando a velocidades increíbles, y todas funcionando con lo que parecía ser una tecnología del futuro. Esa tecnología era un invento británico que apuntaría el comienzo de una nueva era. La era de los aviones a reacción. El ruido y la velocidad, quiero decir. Para un niño pequeño era el paraíso absoluto. Gran Bretaña tenía una industria de la aviación de primera categoría. Esas multitudes en Forborough no solo divisaban aviones, sino que confiaban en que estaban viendo el futuro de su país. La era de los aviones a reacción se estaba expandiendo a un índice casi alarmante. Fue una época muy emocionante. Subías a 1200 metros en un minuto, hacías un picado desde 1800 o 2000 metros y en un momento estabas a 80 o a 160 kilómetros de la base. De repente era un mundo nuevo. El motor a reacción fue una exportación lucrativa y los aliados de la guerra hacían cola para comprarlo. Fue una pieza poderosa de armamento militar y en la Guerra Fría los viejos amigos ahora eran enemigos. Gran Bretaña se enfrentaba ahora a un enorme dilema. El motor a reacción mantuvo la esperanza para la reactivación económica de una nación en bancarrota por la guerra, pero su venta podría alterar el equilibrio de poder en el nuevo orden mundial. El país tuvo que decidir la mejor forma de aprovechar esta nueva pericia, sabiendo que una decisión equivocada podría resultar desastrosa. Aviones de la Guerra Fría. La noche del 14 de septiembre de 1940, un avión de la Luftwaffe se estrelló en Coventry. Aquellos aviones trajeron fuego y destrucción prácticamente a todo el centro de la ciudad, llevándose consigo 4000 viviendas y 3/4 partes de las fábricas de la ciudad. Este lugar, la catedral medieval de Coventry, quedó completamente en ruinas. Fue el peor ataque de toda la Blitz, pero pocas ciudades de Gran Bretaña quedaron indemnes. El daño sobre la nación no solo fue físico. El esfuerzo de la guerra significaba que la economía de Gran Bretaña también había sido duramente golpeada. En 1945 el país estaba fuertemente en deuda e hicieron falta años para saldarla. Se tenía la percepción de que la vida aquí después de la guerra giraba en torno a la austeridad, pero en realidad no se estaba tan mal. Sí, el país sufrió durante la Blitz. Este lugar es la evidencia de ello. Sí, Gran Bretaña estaba terriblemente endeudada y es cierto que aún había racionamiento, pero la cuestión es que a diferencia de Europa, aquí todo seguía funcionando. Las carreteras, los ferrocarriles, los puertos. Las fábricas británicas seguían produciendo artículos de todo tipo y lo que más hacía Gran Bretaña y con brillantez era construir aviones. En la mente de sus líderes, el poder aéreo había salvado a Gran Bretaña en 1940 y había sido crucial para la victoria en 1945. Durante la guerra, los fabricantes de aviones de innumerables países, empresas como Supermarine, Avro y Vickers, habían construido un asombroso modelo 131 y medio millar de aviones más. En 1944 había más británicos construyendo aviones que sirviendo en el ejército. Y llegado el tiempo de paz, se creía que aquella industria sería la salvación del país.
Nuevos aeródromos, nuevas fábricas de aviones, nuevas fábricas de armamento. Todas esas cosas se construyeron porque ahí es donde se pensaba que estaba el futuro. Por lo tanto, Gran Bretaña era al menos más bien un estado de guerra que un estado de bienestar. Estaban tratando de construir no solo una nueva Jerusalén, sino una nueva Esparta también. Gran Bretaña podía parecer cansada y apagada en tierra, pero en el aire era un asunto completamente diferente. Surcando los cielos como un rayo, había aviones ultramodernos y muy veloces con diseños y formas futuristas. Los genios de la construcción de aviones a reacción del país no tenían rival. Los récords de velocidad, altitud y distancia se superaban. Now for the run over the record mile. Watch out for the delayed action sound. The plane's way ahead before your eardrums catch up with it. The first four-jet airliner made worldwide news by its astonishing flight to North Africa and back. Lo más importante del motor a reacción fue que cambió completamente el juego. Las velocidades llegaban a un máximo de 640 km por hora y de repente subieron a 1220 km por hora y más. Y así era como realmente se estaban ampliando los límites. En la posguerra mundial, el avión a reacción fue un símbolo de poder tecnológico y científico. Podía traer riqueza, prestigio y seguridad. El futuro de Gran Bretaña se apoyaría fuertemente en la industria de la aviación. A pesar de haber perdido un tercio de nuestra riqueza y todo lo demás, y luego la pobreza, teníamos esta promesa reluciente, y la tecnología estaba absolutamente centrada en ello. Era una magia poderosa. Pero esa magia tenía usos oscuros. El motor a reacción estaba cambiando el mundo, pero el mundo también se alteraba rápidamente. Fue la época de la Guerra Fría. Atrás quedaban las viejas seguridades, el imperio se desmoronaba y dos nuevos superpoderes estaban surgiendo. Gran Bretaña ahora tenía que luchar por su lugar en el escenario mundial. To the British aircraft industry, the turbine jet had brought a golden opportunity. In this new form of air travel, Britain has the chance to make up the leeway lost in the war. El hombre considerado como el inventor del motor a reacción fue Frank Whittle. Años antes de que diese comienzo la Segunda Guerra Mundial, el joven cadete de la Royal Air Force había estado trabajando sobre una idea que cambiaría el mundo. This is the turbine jet. Air and fuel ignited in combustion chambers. Now, in the path of the rushing gas, insert a bladed wheel, a turbine. Link the turbine to a powerful fan. Under fierce compression, the temperature rises, and the expanding gas roars from the jet pipe with tremendous force. When they start it up, stand back. Its flaming breath is white-hot gas. Al comienzo de la guerra, Whittle demostró la viabilidad de un nuevo tipo de motor más potente. El siguiente paso era averiguar si podía volar. Lo que tengo aquí delante son las especificaciones originales del primer avión a reacción británico. Ustedes habrán pensado que le habrían dado a esto algún nombre para reflejar el entusiasmo del proyecto, pero supongo que con la típica sutileza británica, a esto lo llamaron E-2839. Es la orden experimental número 28 diseñada en 1939, por consiguiente el E-2839. El primer avión a reacción británico pronto estaría listo para su vuelo inaugural. It was 1941 when the sound of a turbojet was heard over English fields. Era algo fácil de pilotar, pero por su tamaño y su rendimiento en un tiempo sorprendente. Marcó el rumbo desde el primer momento. ¿Qué paisaje teníamos ante nosotros si fuera eso a lo que veníamos? El éxito del E-2839 le señalaba un futuro brillante, pero este solo era un prototipo.
Lo que se necesitaba era algo más veloz, más potente, algo que pudiera ir a la guerra. El Gloster Meteor. Podéis ver cómo el Gloster Meteor desciende del E-2839. Tiene el mismo tipo de fuselaje y las mismas alas cortas y gruesas. Pero este no era un avión experimental, este era un avión de caza operativo completamente funcional, rápido, potente, armado de potencia para un rápido índice de ascenso, y se puede escuchar el sonido de los motores gemelos, el poder y el potencial de estos. Se puso en servicio en 1944, cuando aún eran tiempos de guerra, la era de los Spitfires, de los Focke-Wulfs y de los Mustangs. Pero cuando la gente escuchó estos motores por primera vez, lo que estaban escuchando era el sonido del futuro. Empecé a oír cada vez más y más sobre ellos cuando estaba en el mundo de los vuelos de prueba. La anticipación estaba a un nivel muy alto. Cuando llegó el momento, no me sentí decepcionado. The RAF flew the first squirt planes ever to go into action against the enemy. The squirts have plenty of power, and if you open up the throttle suddenly, you get a kick in the back from your seat. I heard the whistling noise. When it got overhead, I noticed there wasn't a propeller. So I downed tools and ran in the house to tell everybody I'd seen an aeroplane without a propeller. Of course, nobody believed me. Por primera vez tenías una vista total sin interrupciones delante de ti y ya no estaban esos grandes motores de pistón. Una vez en el aire, lo sorprendente era la aceleración. Era apasionante, francamente. Sí, era cuando los muchachos se lo pasaban bien. Bueno, de repente estaba ese avión que tenía mucho más rendimiento que cualquier otra cosa que hubieses pilotado antes. Podías ascender hasta 6.000 o 9.000 metros por encima de las nubes, por encima de todo, largas distancias, alturas extremas. El mundo estaba a tus pies. Las fuerzas aéreas de todo el mundo hacían cola para comprar este avión de caza, pero para aquellos que estaban aprendiendo a volar podía ser una trampa. Para ensayar repetidamente con sus pilotos, la RAF les enseñaría el arte del vuelo asimétrico, quedándose en el aire usando un solo motor. En un avión dirigido con una hélice era complicado, en un Meteor podía ser mortal. La posición de los motores sobre el ala era el problema. Ahí es donde estarían las hélices, pero la propulsión de un turborreactor era tan potente que si un motor fallaba, hacía que el avión fuera muy difícil de manejar. The scene of devastation in the Sussex village shows the tragic aftermath of the crash of an RAF Meteor jet. Reports say that the aircraft first hit a bungalow, then one of its tanks exploded, and the blazing fuel added to the havoc. A principios de los 50, la RAF perdía un piloto casi cada día. El Meteor empezó a conocerse como la caja de carne. Pero la espantosa tasa de mortalidad no disminuyó el número de reclutas dispuestos a pilotar los aviones. Britain's laboratories and factories and airfields. The whistle of the jet is spreading all around the globe. En 1952, cuando las tensiones de la Guerra Fría se intensificaron, la RAF alcanzó su pico máximo operativo de la posguerra, casi 10 veces el tamaño que tiene hoy en día. Para hacerles la vida más segura a los cadetes, se desarrolló un nuevo avión con el motor escondido en el fuselaje. Este es un avión Provis. Su papel principal en la RAF fue el de un avión de entrenamiento, una tarea que realizó durante más de 35 años. Es un maravilloso ejemplo de pura tecnología aeronáutica de los años 50. Lo más importante para mí es que tiene 2 asientos, lo que significa que puede llevar a un pasajero. Decir que estoy emocionado es algo que se sobreentiende. Mi compañero de vuelo ha sido el piloto John Colley, de las Fuerzas Aéreas Clásicas. Su olor a combustible y metal es maravilloso.
Se nota que es un viejo avión, desde luego que sí. Se nota. Menudo lío, ¿no? Sí, pero es tu paracaídas, te merece la pena. Una vez que estemos en el aire, la presión aumenta. Y el ruido del motor aumenta. Solo puedes imaginarte lo que uno de esos pilotos en formación debía haber sentido al montarse en uno de estos por primera vez en los años 50. Totalmente, esta era la primera aeronave en la que jamás habrían volado. Es muy bonito. Es realmente increíble. Estamos volando a toda velocidad hacia el aeródromo. Un desfile aéreo precioso. Lento y rápido de una pasada. Sí. ¿Cómo sabes cuando ingresas en la RAF y, como joven piloto, ingresas sabiendo que, bueno, que al menos 1 o 2 de tu curso no lo iban a conseguir? Y sin embargo estás en este avión ahora, ¿no? Y te das cuenta de cuánta gente querría hacer esto. Es muy emocionante. Y tienes unas vistas asombrosas del mundo, ¿verdad? No está mal lo que se ve desde la ventana de la oficina, ¿no? No. Qué bonito. Estoy directamente mirando hacia el mar, la elevación y la rotación. Esto es muy divertido. Vamos boca abajo. Y ahora nos damos la vuelta. Vaya menuda maniobra. Si hay una imagen que representa de alguna forma la era de los reactores de los años 40 y 50, es ese color plateado, la insignia redonda. ¿No es precioso? Y ya hemos llegado. Fantástico. Muchas gracias. A principios de los años 50, la Guerra Fría estaba suponiendo un gasto en defensa para Gran Bretaña de un asombroso 10% del presupuesto nacional. Para una nación fuertemente endeudada, el dinero en metálico seguía siendo escaso. Pero la industria de la aviación del país vino al rescate. Este es el Vampire, uno de los primeros aviones de caza británicos. Tiene 2 colas, la cabina de mando está totalmente hecha de madera. Este avión estuvo operando a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que aún sigue teniendo un aspecto increíblemente futurista. El Vampire tuvo un enorme éxito. Se construyeron más de 3.000 y se vendieron a más de 30 fuerzas aéreas diferentes en todo el mundo. Con la Guerra Fría intensificándose rápidamente, el mundo ahora miraba hacia la tecnología aeronáutica para defenderse. Y para los compradores eso significaba asistir al mayor escenario de la aviación, el espectáculo aéreo de Farnborough. At Farnborough Aerodrome, the Society of British Aircraft Constructors have proved once again that their inventive genius is second to none. And the great variety of aircraft and equipment, together with thrilling performances by famous test pilots, aroused the keenest interest from foreign visitors. Podías ver ejemplos de uniformes de las fuerzas aéreas de todo el mundo. Venían a ver lo que los británicos ofrecían y teníamos mucho que ofrecer. Farnborough era el escaparate del país y todo el que venía lo hacía para comprar producto británico.
Gran Bretaña estaba claramente a la cabeza en el desarrollo de motores a reacción. Es el mayor exportador de aviones de caza de las fuerzas aéreas que realmente se están consolidando en Europa. Los suizos, los suecos, los franceses. Es realmente extraordinario el alcance con el que dominan ese mercado y esencialmente barren a la competencia estadounidense. La economía de posguerra de las naciones ahora estaba invirtiendo fuertemente en aviación. Más de 250.000 de británicos estaban construyendo motores y aviones. El avión a reacción se había convertido en el gran negocio. Gloucester Ground Attacker, a 24-rocket Meteor nicknamed the Reaper. The machine is a fast, hard-hitting, close-support fighter bomber, one of the best flying today. La Guerra Fría y la industria de la aviación iban de la mano. Una dirigía a la otra todo el tiempo. Se intensificaba cada año haciéndose más y más grande. Y nosotros mostrábamos cada vez más interés y cada vez más cosas nuevas salían al mercado. The Hawker P-1081 is a fighter that goes like greased lightning. The Vickers 535 is another. What's that? Even faster? Oh, well, your guess is as good as mine. La Guerra Fría era el marcapasos más intenso y los británicos teníamos que estar en la vanguardia. No podíamos comprar cosas sobre la estantería. Eso forma parte del sentido de soberanía nacional. Lo que hacía que se vendieran estos aviones era verlos volar de la manera más osada y divertida. De forma que lo que se conseguían eran demostraciones arrolladoras. Pilotos retumbando a 15 metros de la plataforma haciendo subidas verticales. Toneles volados. Y a menudo el público estaba viendo prototipos por primera vez. Take a look at the Hawker P1067. No details, I'm afraid, but it may be the world's fastest fighter. Gran Bretaña dominaba el mercado, pero la necesidad del país de vender su saber hacer en la aviación tuvo un impacto bastante más grande en la Guerra Fría. En un mundo ahora dividido entre el comunismo en el este y el capitalismo en el oeste, Gran Bretaña se vio deslumbrada por los faros del dilema. Por una parte, las necesidades económicas. Por otra, sus principios ideológicos. Y los principios no siempre se imponían. Es una historia poco conocida, pero con la necesidad urgente de dinero en metálico, el gobierno laborista de la posguerra decidió vender algunos de los secretos de la tecnología británica. Era un poco como vender la plata familiar para pagar la hipoteca, y parte de esa plata eran los motores a reacción. Uno de los mayores clientes potenciales de armamento de aviones británico era la Unión Soviética. El país había sido devastado por la guerra. No solamente Gran Bretaña se enfrentaba a la adversidad económica. Los soviéticos se dieron cuenta de que tenían que defenderse contra la feroz potencia militar de los Estados Unidos. Echando una ojeada a la lista de armamento británico, pidieron algunos Meteors, Vampires y algunos de estos, los motores turborreactores Rolls-Royce Nin. Claramente sabían que estaban probando suerte, ya que se suponía que Stalin había dicho lo estúpido que sería vendernos sus secretos. La petición consternó a los jefes militares de Gran Bretaña y dividió al gobierno. ¿Cómo estamos tan locos?, exclamó el secretario de Relaciones Exteriores, para siquiera planteárnoslo. Pero el gobierno británico estaba convencido de que sus ingenieros estarían siempre un paso por delante de cualquier cosa que se vendiera en el extranjero, especialmente un motor de turborreactor diseñado a la inversa por soviéticos pésimamente cualificados. Así que a pesar de los riesgos en lo que el dinero en metálico le tenían sumido, el gobierno aceptó el acuerdo con una condición, que fueran utilizados solo con fines civiles. Iba a ser una decisión desastrosa. Las tensiones entre el este y el oeste ya se estaban llevando al límite, y en poco tiempo las ventas de estos motores tendrían un impacto en un conflicto a miles de kilómetros de distancia en el sureste asiático. Communist attacks, in fact, throughout Southeast Asia. There comes open aggression in Korea. En mayo de 1950, la Guerra Fría se intensifica cuando las fuerzas de Corea del Norte invaden a sus vecinos del sur. Menos de un mes después, las Naciones Unidas entran en guerra con los comunistas. An American base somewhere in South Korea prepares for another attack on the Reds by jet fighter bombers. ¿Si tenía pensamientos de atacar a los comunistas? No lo creo. Sinceramente, yo no.
Creo que puedo decir sinceramente que, ante todo, era algo para lo que había sido entrenado, ¿de acuerdo? Iba a arrojar cohetes, iba a disparar armas, etc. Al inicio del conflicto, cazas y bombarderos a reacción de Occidente recorrían los cielos de Corea del Norte a voluntad. Pero pronto apareció un nuevo avión que lo superó todo. Los rusos construyeron el Mikoyan Gurevich, más conocido como el MiG-15. Miré hacia abajo y vi un F-80, que era una estrella fugaz, huyendo como un murciélago despavorido, seguido muy de cerca por un par de MiG-15. El otro piloto y yo dijimos, vamos a por esos maricas. Así que aceleramos y fuimos a perseguir a esos MiG. Y entonces dejé caer los misiles, que fueron justo a parar entre los dos MiG. Recuerdo que pensé que los tenía bien a tiro, pero este tipo se fue en esa dirección y este tipo se fue en esta dirección. Ese tipo al que perseguí aceleró, salió zumbando y se quitó del medio. No lo volví a ver más, claro. El MiG-15 era al menos 160 kilómetros por hora más rápido que cualquier avión que el Reino Unido o los Estados Unidos tuvieran, y eso se debía a tres cosas. Sin asiento eyectable, este era ligero. Tenía las alas hacia atrás. Pero la tercera razón era que funcionaba con un motor británico. Demasiado en cuanto a la promesa de mantenerlos para fines civiles. En lo que respecta al MiG, sabíamos que ese avión llevaba dentro el motor NIN, el cual fue vendido por Rolls-Royce a Rusia. El MiG podía girar, subir, alejarse, acelerar. Iba muy rápido, muy deprisa. El MiG-15 se convirtió en uno de los cazas con más éxito jamás pilotados. Se fabricaron más que ningún otro avión a reacción militar o civil. Por tanto, irónicamente, las copias de producción soviética del motor NIN superaron con creces al original de Rolls-Royce. Debido al MiG-15, ningún piloto de las Naciones Unidas podía sentirse seguro en cielo coreano. Las relaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos se echaron a perder. Los oficiales estadounidenses cuestionaban el eje moral del Reino Unido. Incluso les amenazaron con restringirles la ayuda. Al final, puesto que los dos países eran aliados en el conflicto, dejaron pasar el asunto discretamente. Para mantener su influencia en el mundo, Gran Bretaña debía permanecer codo con los Estados Unidos. En la vertiginosa carrera armamentística, esta política no era precisamente barata. El Reino Unido estaba gastando grandes cantidades en sus fuerzas armadas no solo para defenderse contra la amenaza soviética, sino también para ser aliado de Estados Unidos. Pero en 1950 Gran Bretaña aún tenía enormes deudas. El té, el bacon y el azúcar habían sido racionados solo un año antes de que la libra hubiera sido devaluada para fomentar las exportaciones más baratas. La necesidad de moneda extranjera era de suma importancia y la aviación y el motor a reacción seguían siendo la mejor apuesta de Gran Bretaña. Un avión más allá de todos los demás ofreció al país esa oportunidad. Cuando el Comet apareció en el espectáculo aéreo de Farnborough en 1949, causó sensación. It represents the first of a new generation of jet airliners and holds promise of a briefer, smoother passage for the air traveler of tomorrow. Incluso la primera experiencia de la familia real con un avión a reacción fue en un Comet. El avión se convirtió rápidamente en la joya de la corona de la aviación británica. Estuvimos bastante maltrechos hasta bien entrados los 50. Por supuesto en las ciudades, quiero decir que los lugares bombardeados eran muy familiares en Londres y todo necesitaba una mano de pintura. Y sin embargo, sí que veías el espectáculo del meteoro del Comet resplandecientes.
Y eso fue una notable yuxtaposición, y el año 53 fue el apogeo de todo esto, porque fue entonces cuando la joven y bella reina fue coronada. Una expedición de la Commonwealth había escalado el Everest justo a tiempo. Era una conjunción perfecta. Pero también alcanzamos el récord de velocidad aérea. Íbamos absolutamente por delante en muchas áreas técnicas y echando la vista atrás, estoy seguro de que así lo percibíamos. Ciertamente éramos miembros de una nación con un éxito histórico. El Comet podía volar más alto y más rápido que cualquier otro avión de pasajeros y con cierto margen. El tiempo de viaje se redujo a la mitad. Esto hizo que el mundo se encogiera. Pero había más que eso. Los estadounidenses no tenían nada igual en su mesa de diseños y mucho menos en su cadena de producción. Si Gran Bretaña podía vender el Comet a nivel mundial, eso garantizaría la demanda de repuestos, de mantenimiento, de pedidos de nuevos motores y posiblemente de flotas enteras de aviones. El Comet puso a Gran Bretaña a años por delante del resto del mundo y le dio una oportunidad única para acorralar el mercado durante una generación. En 1953, Havilland había firmado pedidos de 50 Comet y estaba negociando para unos 100 más. El éxito parecía asegurado. Pero había un problema. Este podía haber sido un avión civil, pero en la Guerra Fría cada nueva tecnología tenía un doble propósito. Si el Comet podía viajar más rápido y más lejos que nada anteriormente, entonces se podría aplicar lo mismo en un bombardero. El año que el Comet voló por primera vez, la Unión Soviética puso a prueba su bomba atómica con éxito. Pero no tenían ningún avión capaz de transportarla tan lejos como a París o Londres. Si los soviéticos se hacían con un Comet, podrían robar sus secretos y construir un bombardero capaz de alcanzar a los Estados Unidos. Los estadounidenses intentaban ahora parar la venta de la más reciente tecnología de la aviación británica a cualquier país. Los británicos estaban indignados. Había sido un largo paseo hasta llegar a la última generación de Comet para esto, pero el gobierno ofreció algunas condiciones. 1. A ningún Comet se le permitía volar sobre el bloque soviético. 2. El mantenimiento debía hacerse por ingenieros británicos. 3. Los repuestos debían ser transportados por barcos británicos y guardados en edificios británicos. Los estadounidenses no tenían nada de esto. Los recuerdos de la venta de motores Rolls-Royce a los soviéticos retumbaron en los pasillos del Congreso. Una vez más, Gran Bretaña se encontraba atrapada entre la necesidad económica y el anticomunismo estadounidense. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic, and like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. El gobierno británico sentía que la sólida línea ideológica de los Estados Unidos enmascaraba su verdadero propósito: para dominar ellos mismos el mercado de la tecnología aeronáutica. Era una simple elección. Por un lado, Gran Bretaña podía aceptar las demandas de Estados Unidos y decir adiós al impresionante liderato que mantenían en el transporte aéreo y toda la riqueza y prestigio que aquello ofrecía. O por otro lado, podían vender los Comet con el riesgo de que cayeran en manos soviéticas y pusieran en peligro la amistad con los Estados Unidos. ¿Qué hacer entonces? El 11 de noviembre de 1953, el gobierno decidió hacer el saludo proverbial con 2 dedos a los Estados Unidos. El comercio triunfaría en seguridad. A menos que estuvieras en el bloque soviético, podrías comprar un Comet. Los estadounidenses se pusieron furiosos, pero un cruel giro del destino le ahorraría a Gran Bretaña las consecuencias de su decisión. Este Comet fue el último en salir de la cadena de producción. Solo meses después de que entrara en servicio, fue castigado junto con todos los demás Comet en el mundo. It was with dismay that we learned that the first of the comets,
had crashed into the Mediterranean off Elba with the loss of 35 lives. El fuselaje del Comet no pudo aguantar los repetidos cambios de presión de aire entre el despegue y la gran altura a velocidad de crucero. This is the tragic scene of the Comet disaster near Calcutta. The aircraft carried 37 passengers and a crew of 6. All lost their lives. Hubo más accidentes fatales. Las ventas de la aeronave cayeron en picado. El juego había terminado y este avión en concreto nunca volvió a desplazar a ningún pasajero con billete. Ahora es una pieza de museo, el último Comet de la marca 1 que queda. Mediante una enorme inversión del gobierno, el avión fue finalmente rediseñado y reforzado. Pero por entonces los fabricantes estadounidenses habían desarrollado su propio avión de pasajeros. El Comet fue barrido del mercado. Los desastres del Comet significaron la pérdida del liderato de Gran Bretaña en el transporte aéreo y con ello todas las riquezas que prometía. Pero al margen de esta tragedia había, supongo, un pequeño aspecto positivo. La tecnología del Comet ya no caería en manos soviéticas y la especial relación de Gran Bretaña con los Estados Unidos se salvó. El país era ahora un socio menor en la relación con su superpoderoso aliado. Y con ello llegaron nuevas responsabilidades. Washington sabía que los soviéticos pronto desarrollarían la capacidad de bombardear el continente americano. La estrategia de los Estados Unidos era simple: atacar a la Unión Soviética primero. Sin embargo, la tarea no era sencilla. Si los estadounidenses querían arrojar una bomba nuclear sobre las ciudades rusas, había un significativo y peligroso obstáculo que tenían que superar, concretamente las defensas aéreas soviéticas, misiles tierra-aire y aviones interceptores. La mejor manera de evitar esto era volar a gran altura o por la noche, pero eso significaba que ver el objetivo era casi imposible. Lo que se necesitaban eran vuelos de reconocimiento para tomar fotografías de los objetivos mediante las imágenes del radar. Si luego se producía un ataque real, el bombardero podía hacer coincidir estas fotografías con lo que tenía en su pantalla, ya que no tenía por qué ver el objetivo con sus propios ojos. Todo estaba muy bien, excepto por el pequeño, aunque no insignificante problema de sobrevolar el territorio soviético durante la Guerra Fría. Pero esos vuelos no eran más que para espiar y eran altamente provocadores. A las fuerzas aéreas estadounidenses se les prohibió llevarlos a cabo. Si los estadounidenses no podían volar sobre Rusia, entonces podría hacerlo cualquier otro, algún aliado tal vez, un aliado como Gran Bretaña. Inicialmente el gobierno laborista se negó, pero cuando Churchill fue reelegido en 1951, dio luz verde a las misiones de espionaje. Así nació la Operación Jiu-Jitsu. El nombre de Jiu-Jitsu era muy secreto. Desde luego no lo supe nunca. Nunca oí ese nombre hasta años después. Si la operación hubiera salido mal en aquel momento, habría habido bastante alboroto político. Los rusos habrían producido la mayor parte de este. A principios de los años 50, los bombarderos Tornado RB-45 llegaron a una base aérea en Norfolk. Si bien estos eran aviones estadounidenses con tripulación de tierra estadounidense, las calcomanías eran insignias de la RAF, las tripulaciones eran británicas y la misión era de alto secreto. Los aviones habían sido redecorados con insignias y distintivos de la RAF. Por razones políticas, los estadounidenses no querían pilotar estos aviones. La RAF acordó hacerlo. Por tanto, si fracasábamos, sería un problema británico. Fuimos invitados por el primer oficial de inteligencia, quien nos llevó a la sala de operaciones en el comando del bombardero, y tenían un mapa en la pared que destaparon para enseñarnos, y ahí estaban las 3 rutas. Y nos pidieron que eligiéramos una. La ruta atravesaba el sur de Rusia por Ucrania hasta los complejos industriales. Era la ruta más larga y probablemente tenía los objetivos más difíciles. Así que elegimos esa, haríamos esa.
Rex Sanders fue uno de los navegantes de Jiu-Jitsu, responsable de tomar cientos de imágenes de radar de los objetivos rusos. Estás guiando la aeronave básicamente usando el radar hasta llegar a la frontera con Rusia. Y entonces empiezas a tomar fotografías. Localizamos más de 20 objetivos. Cada uno requería un recorrido de entre 80 y 100 kilómetros e ibas de un objetivo a otro. No hubo tregua en absoluto. Fue un trabajo muy duro. Había aeródromos y complejos industriales y cosas así, y probablemente 1 o 2 campos de petróleo. Ya en territorio soviético, la misión secreta de Sanders fue descubierta por las defensas aéreas rusas. Llevábamos más de la mitad del ejercicio y de repente el avión entró en una ladera escarpada. Llamé al capitán para ver qué estaba pasando, el cual respondió de forma bastante grosera que habíamos sido objeto de fuego antiaéreo. Así es como lo llamábamos. Y estaba volviendo a casa. Nos dieron instrucciones antes del vuelo de que si se abría el fuego, saliéramos de allí. Los riesgos de ser derribados se habían vuelto demasiado grandes. Rex Sanders había volado en su última misión Jiu-Jitsu. Creo que la misión fue un éxito en los términos más amplios. Desempeñó un papel importante en la Guerra Fría. Puso a los rusos a la defensiva. Ellos mismos estaban muy molestos de que hiciéramos lo que hicimos. Y varios jefes de la Fuerza Aérea fueron despedidos. Geneva was the appropriate and attractive place chosen for the first Big Four Summit Conference. A mediados de los años 50, las relaciones entre el este y el oeste parecían haber mejorado. First, the focus was on President Eisenhower, and here our Premier Bulgarian of the Soviet Union with Mr. Khrushchev. Sir Anthony Eden came to propose the British plan for peace. Was it too much to hope for the raising of the Iron Curtain and the ending of the Cold War at last? En la Conferencia de Paz de Ginebra, el presidente Eisenhower propuso una política de cielos abiertos. Esto significaría que cualquier país podría volar sobre otro sin miedo a ser derribado. Nadie se dejó engañar por esto. Los soviéticos simplemente no tenían una aeronave capaz de volar sobre los Estados Unidos, como era bien consciente Eisenhower. De hecho, estuvo intentando conseguir un permiso para pilotar misiones de espionaje sobre Rusia. Ni qué decir tiene que Khrushchev rechazó educadamente la oferta. Lo que Eisenhower y Khrushchev sabían era que Estados Unidos podía volar sobre la Unión Soviética cada vez que quisiera. Los estadounidenses habían desarrollado un avión que podía volar a 20 kilómetros por encima de la Tierra, prácticamente en el límite con el espacio. A esa altura estaba más allá del alcance de cualquier cosa que los rusos pudieran lanzar sobre él. El avión espía era conocido como U-2. El territorio soviético occidental que se sobrevolaba era más o menos donde tenía lugar el juego bajo las reglas existentes. Si tú vuelas, podemos interceptarte, a veces con éxito y a veces no. Y el U-2 cambió todo esto porque volaba tan alto que era imposible interceptarlo, técnicamente imposible. Tal estado de la tecnología punta era de valiosa ayuda, pero los Estados Unidos eran recelosos de usar a sus propios pilotos. Una vez más se pidió a la RAF que hiciera el trabajo sucio de los estadounidenses. Actualmente el gobierno británico nunca ha admitido su participación. Como consecuencia de esto, el piloto de la RAF no quiere hablar. Así que he venido hasta Arizona a conocer al hombre que los entrenó, el teniente general Pat Halloran de la Fuerza Aérea estadounidense. Cuando aparecieron por primera vez en nuestra base de entrenamiento en Del Río, Texas, nos sorprendió que estuvieran allí. No teníamos ni idea.
Nosotros, los que estábamos en el escuadrón, no teníamos ni idea de que venían, y no estoy seguro de que ellos lo supieran, porque hablando con ellos pensaban que venían a Estados Unidos a pilotar nuevos aviones de caza exóticos, y vieron el U-2, y no se lo podían creer, con esas grandes alas desgarbadas y ese aspecto planeador. Así que fue más tarde cuando descubrimos que en realidad estaban asociados con la CIA. Trabajando con la CIA, los pilotos de la RAF volaron en repetidas misiones de espionaje durante casi 2 años, fotografiando lugares industriales y militares de la Unión Soviética. ¿Y crees que, volviendo un poco la vista atrás sobre aquello, crees que fue una decisión valiente por parte de los británicos? Absolutamente. Cuando lo descubrimos, vimos el cielo abierto. ¿Qué pasaba si uno de los británicos era derribado? Habría mucho que devolverles en el Parlamento, estoy seguro, y el primer ministro probablemente estaría buscando otro trabajo. Pero pensamos que era muy valiente por parte del Reino Unido hacer aquello, y les aplaudimos por haberlo hecho. Todo lo que sabemos sobre las misiones individuales es que utilizaban las bases de la Fuerza Aérea en Turquía, y si los pilotos de la RAF eran atrapados, su tapadera era que habían sido contratados por el Instituto de Meteorología estadounidense. Sabemos que estas misiones tuvieron lugar alrededor de 1958 y 1959, pero mientras no sabemos los detalles, sí que sabemos cuándo esos vuelos del U-2 llegaron a detenerse. El 1 de mayo de 1960, los radares de defensa soviéticos localizan un avión espía U-2. Al final no hubo ningún piloto de la RAF atrapado en territorio soviético, pero cuando al agente de la CIA Gary Powers le dispararon desde el cielo, hubo inmediatamente una clara tregua entre el este y el oeste que nunca se materializó. On display in Moscow, what's alleged to be the wreckage of the U-2 spy plane, which Russia claims to have shot down by rocket. Here is Captain Powers. He's to be put on trial, says Mr. Khrushchev. Проходил открытый судебный процесс над американским летчиком-шпионом Фрэнсисом Гарри Пауэрсом. Inicialmente los estadounidenses negaron que Powers hubiera estado espiando, pero con un avión de alta tecnología lleno de equipos fotográficos y con Powers siendo interrogado y exhibido ante el mundo, estaba claro lo que estaba pasando. Pero el incidente supuso más que mala prensa para los Estados Unidos, tuvo un impacto mucho más grande. En 1960, en la Cumbre de Paz de París, Khrushchev exigió una disculpa, pero no recibió ninguna. Así que el primer ministro soviético se fue a su casa. Fue sorprendente porque él no podía comprender por qué. ¿Por qué lo habían hecho? Por supuesto que los halcones estadounidenses querían destruir la ciudad y tener más corpus en el oeste, en la industria militar. Desde mi perspectiva, los halcones estadounidenses ganaron enviando a Gary Powers el 1 de mayo. Ahora, incluso a gran altura, los aviones a reacción ya no estaban a salvo de los misiles tierra-aire, pero el espionaje desde el cielo no cesaría. Solo un día después de que Gary Powers fuera condenado por espionaje por un tribunal ruso, una nueva tecnología se puso en marcha, el satélite espía. El papel del avión a reacción tenía que cambiar. Dado que las esperanzas de paz en la Guerra Fría habían desaparecido y el liderato tecnológico del Reino Unido había sido eclipsado, Gran Bretaña ya no podía simplemente exportar aviones de caza y aviones con pilotos espía. Ahora la nación fijaría sus esperanzas en el avión bombardero. En el próximo episodio, Gran Bretaña bajo la amenaza de la aniquilación. Cuando habíamos alcanzado altura y estábamos de camino, empezabas a pensar: Dios mío, esto es real. Ahora, para presentar una reclamación sobre la mesa del poder internacional, Gran Bretaña necesitaba su propia disuasiva nuclear. Una generación de aviones capaces de volar más alto, más rápido y más lejos que ningún otro creado anteriormente.
todos pilotados por hombres preparados para arriesgarlo todo en una tercera guerra mundial, porque estos nuevos aviones eran la plataforma para arrojar el Armagedón.